Es un placer volver a estar con todos vosotros por segunda vez. También felicitar y agradecer al Colegio de Ingenieros de Venezuela la invitación, la organización del acto y también por este 160 aniversario. Vamos a ver, la exposición que voy a hacer yo creo que complementa muy bien el modo en que ha terminado mi compañero Rafael Teresa Chinchilla y los comentarios acertados que ha hecho Leonardo hace un momento, en el sentido de que esto es una pieza más del engranaje que participa en un proyecto, lo que vamos a hablar hoy. Es un engranaje importante, desde luego, porque sin dinero no construimos nada y, por tanto, controlar los recursos económicos de un proyecto es algo fundamental, ¿no? Pero es una pieza más que tiene que engranar correctamente. Esta pieza existía evidentemente también antes del BIM y se hacía con otros recursos, pero ahora, cuando llega el BIM, estos recursos tienen que adaptarse, tienen que mejorar y llegar a ese punto de digitalización que nos interesa aportar y transformar en el sector de la construcción. Bien, vamos a ver si esto me pasa, la presentación. Sí. Un resumen rápido, creo que esta presentación la van a tener disponible. Ahí van a quedar algunas cosas resumidas para poner un poco de orden en todo lo que voy a comentar. El entorno de trabajo OpenBIM, la conexión de los modelos en IFC con presupuestos, la utilización de modelos basados en ECOP cuando se hacen presupuestos, cómo a partir del presupuesto pasamos a fases posteriores de planificación, certificación y análisis de impactos ambientales. Abriremos la puerta al trabajo colaborativo y finalmente, casi como sorpresa, regalo para quien no lo conozca, una herramienta gratuita que les ofrecemos para poder comunicar y auditar presupuestos en BIM. Bien, como van a ver, hemos hablado de OpenBIM. Es importante situarnos en un esquema, en un escenario donde las herramientas que utilicemos preferentemente sean de código abierto, que no sean propiedad de nadie y puedan intercambiar información. Siempre es necesario partir de herramientas nativas, pero es importante que esas herramientas nativas de propietario den lugar luego a información que pueda transitar, que podamos intercambiar libremente. En este caso, cuando hablamos de presupuestos, necesitamos esa interoperabilidad también, y eso nos viene de dos tipos de ficheros o de información interoperable. Por una parte, como están viendo, aquí a la izquierda, sitúo los ficheros que tienen formato BC3. BC3 es un formato abierto, compartido, colaborativo, que utilizamos en España de forma muy intensa, que se utiliza muy poco fuera de España, pero que yo creo que tiene un gran recorrido. Y del mismo modo que IFC, que ya es muy conocido, está muy extendido internacionalmente, yo creo que sería una buena apuesta internacionalizar justamente el formato BC3. BC3 es el formato que soporta las bases de datos de partidas de obra, los precios, los indicadores de productividad, que permiten complementarse con los modelos IFC que producen modelos BIM con unos códigos de identificación específicos. Cuento esto porque al final, y esto es un poco la tesis de toda mi exposición, que podría resumirse casi en esta imagen, un presupuesto, un estado de mediciones y un presupuesto de un proyecto no deja de ser en el fondo el punto de encuentro de las partidas de obra de una base de datos que aporta un código de partida de obra más un código Git, el código que se obtiene al exportar un modelo en IFC, que conjuntamente nos relacionan la información económica y de medición con la información geométrica del modelo. Esta unión es muy potente. Hay que establecerla bien, hay que utilizar las herramientas adecuadas, los procesos oportunos, pero la potencia de la unión de estos dos códigos es la garantía para el éxito de vincular mediciones y presupuestos con BIM. Esa es la idea clave de todo lo que voy a exponer a partir de ahora. Trabajando bien estos dos ámbitos, tenemos el éxito asegurado. ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, pues podemos partir de un modelo como este
esta pequeña construcción de Le Corbusier, y es evidente que en BIM se descompone en múltiples objetos, múltiples elementos que forman parte de este modelo. Y ahí podíamos observar, por ejemplo, las zapatas de cimentación. Las hemos extraído del modelo, las tenemos separadas y tenemos las zapatas. Muy bien, pues esas zapatas de cimentación tienen obviamente un código Git que nos viene de la exportación de IFC y tienen además un código de partida de obra. El código Git, como sabemos todos, es un código aleatorio, random, que es imposible descifrar su significado. En cambio, están los códigos de partida de obra, que identifican cada uno de los elementos necesarios para fabricar o construir esta zapata de cimentación. Por tanto, esos dos son los elementos clave a los que me refería antes, el código Git y el código de partida de obra, que puede estar perfectamente estandarizado, siguiendo informaciones de bases de datos que contienen precios y otros tipos de informaciones que luego podremos abordar. Creo que es una obviedad lo que voy a explicar ahora, pero me gusta dejarlo claro para no generar dudas. Nosotros trabajamos con bases de datos de referencia. Esas bases de datos de referencia contienen partidas de obra y codificaciones. Al lado tenemos un proyecto, y un proyecto tiene una medición. Sabemos qué mide cada uno de los elementos de un proyecto. El producto de una partida de obra y su precio por la cantidad que tiene de ese elemento en el proyecto nos da un precio. Nos da el presupuesto de cada uno de los elementos del proyecto. Por tanto, finalmente lo que hemos obtenido es una nueva base de datos, que es un subconjunto de la primera, una nueva base de datos que es la base de datos del presupuesto del proyecto. Este esquema lo podemos replicar para muchos proyectos, N proyectos. Y nos encontramos que la misma base de datos de referencia nos permite hacer mediciones de distintos proyectos, asociarles partidas de obra y multiplicando por su coste obtener el presupuesto del proyecto. Con lo cual obtendremos una base de datos para cada uno de los proyectos, su presupuesto, cada uno de los presupuestos. Todos ellos formando parte como subconjuntos distintos de la gran base de datos de referencia. ¿Qué ocurre en esa base de datos de referencia? Pues que tenemos una cantidad de información estandarizada muy importante y de ahí parte casi todo. ¿Qué es lo que tenemos estandarizado en esta base de datos? La mano de obra. Ahí vemos unos códigos, por ejemplo, de manos de obra que son aceptados por todos los agentes o actores del sector. También tenemos materiales codificados, tenemos la maquinaria que se utiliza, tenemos la descripción estandarizada, homogeneizada de cada uno de esos elementos, tenemos el precio unitario establecido a nivel nacional, a nivel geográfico, por distintos criterios, y finalmente los rendimientos o la productividad, es decir, qué cantidad de cada recurso es necesario para hacer una partida de obra. En este caso, es una partida de obra de ingeniería, una subbase granular, que requiere todos estos elementos simples, mano de obra, materiales y maquinaria, con un precio, unas cantidades, unos rendimientos, y finalmente nos da el importe individualizado de cada uno de estos elementos y la suma final, que es el coste de esta partida de obra. Bien, todo esto, si lo tenemos estandarizado, evidentemente entramos en la lógica de lo que es los modelos de información en BIM. Finalmente, nos encontramos en un ámbito de trabajo que vemos en pantalla. Un ámbito de trabajo en el que estamos compartiendo al mismo tiempo lo que son los modelos BIM, con toda su información vinculada y sus códigos Git, que están enlazados íntimamente con los códigos de partidas de obra, con toda la información estandarizada, que nos puede desglosar el presupuesto de una obra desde el nivel de capítulos que la componen, a partidas de obra, a la medición detallada de cada una de las partidas de obra. En este caso veríamos como el capítulo pilas de este viaducto tiene una partida, por ejemplo, de hormigón para hacer esos pilares, y esta partida de hormigón se descompone en la partida o en la medición detallada de cada una de las distintas pilas que componen este viaducto. Este es nuestro ámbito de trabajo.
Todo esto, ¿cómo se refleja en herramientas que nosotros ponemos a disposición del sector para poder trabajar de este modo? Bueno, pues este esquema lo explica un poco. Es el compendio de todo lo que podemos ofrecer a los agentes del sector, ¿no? Tenemos situado en el centro el modelado digital, multiplataforma. Nosotros siempre pensamos en que cada uno modele con lo que le sea más necesario, con lo que se sienta más cómodo, con lo que exija el cliente. Es decir, no nos vamos a casar con ninguna plataforma de modelado y, por tanto, tenemos ahí el multiplataforma. A partir de ahí, suministramos bases de datos en formato, como decíamos, BC3, FIEBDC, como consta aquí. Tenemos también otro estándar, que es el estándar de configuración de objetos BIM, ECOP, y a partir de ahí surgen objetos BIM completamente estandarizados que se pueden utilizar en cualquier plataforma de modelado. Una vez hecho el modelado, podemos pasar también a partir de OpenBIM con modelos IFC a todo lo que sería la plataforma que denominamos TCQ, donde se realizan las funciones de presupuesto, medición, certificación, planificación de obra, cálculos ambientales y que producen todos los documentos finales de presupuesto de una obra y que al final del recorrido aparece esta herramienta que ofrecemos de modo gratuito que se llama Visual Cost y que luego veremos un pequeño flash si nos da tiempo al final. ¿Cómo se trabaja en este entorno? Tenemos unas herramientas, tenemos unos conceptos que hemos explicado y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos realmente cuando trabajamos en BIM. Tenemos dos etapas, la de modelado y una etapa de presupuesto. En la etapa de modelado sugerimos trabajar con modelos, evidentemente, multiplataforma, con cualquier plataforma de modelado nativo, pero que luego inmediatamente van a pasar a modelos IFC. Una vez hemos pasado a modelos IFC, podemos empezar a trabajar en la etapa de presupuesto con las herramientas que nos van a permitir vincular ese código Git del modelo IFC con los códigos de los bancos de partidas de obra que disponemos. Eso lo hacemos a través de una operación que llamamos la vinculación entre ambos mundos, que se produce de un modo potente cuando unimos los dos códigos. Esto se puede hacer siempre y cuando tengamos elementos modelados y partidas de obra que corresponden a esos elementos modelados. Pero la realidad es muy distinta o es algo distinta, porque como todos los que trabajamos en BIM sabemos, nunca se modela al 100% de la realidad. Un modelo BIM siempre asume una cierta simplificación de esa realidad construida, ¿no? A partir de ahí, por tanto, tenemos otras fuentes de alimentación de información para hacer presupuestos, como son datos extraídos de IFC, no vinculados, sino extraídos. Yo de un IFC, al ser un documento TXT, puedo extraerle información concreta y, por tanto, también la puedo vincular ahí. Pero además de esto, puedo vincular otro tipo de información que quizás no venga ni tan siquiera del IFC, sino que venga directamente de un modelo nativo del cual he exportado unas tablas, unos documentos tabulados que me permiten conocer una información útil a efectos de medición y de presupuesto. Por tanto, tenemos distintos modos de informar, de obtener información, y subsiste obviamente el manual. Hay cosas que todavía están en entorno manual porque no se modelan y porque están en soportes distintos a los que supone BIM. En cualquier caso, esos datos manuales también entran al final y son digeridos por una única aplicación que genera esos presupuestos. Y no solo el presupuesto, sino que abre la puerta, como decía, a la planificación gráfica, a la certificación gráfica o al análisis ambiental. Vamos a centrarnos en el caso de la vinculación directa entre modelos y presupuestos, como hemos comentado. Vemos por aquí que nos aparece el modelado nativo multiplataforma, cualquiera de las plataformas, y nosotros podemos trabajar con IFC tal como hemos contado en la imagen anterior, pero también podemos hacer otra cosa, que es obtener desde esta plataforma TCQ archivos nativos de cada una de estas plataformas de modelado, y esos archivos nativos contienen la información de partidas de obra que vamos a asignar. Y las vamos a asignar a través de la operación de modelado, es decir, asignamos partidas durante la fase de modelado. Si ese modelado lo hacemos con objetos que siguen el estándar ECOP, todo eso se automatiza. Esta es una opción, asignar partidas en fase de modelado, una opción. Pero tenemos otra opción, que es
asignar partidas tras el modelado, liberar a los modeladores de este trabajo de asignación de partidas y resolverlo nosotros directamente desde la herramienta, desde la plataforma de mediciones y presupuestos. Esto nos da también una flexibilidad interdisciplinar muy importante, ya que en un mismo proyecto podemos tener interviniendo distintas disciplinas, estructuras, instalaciones, etcétera, cada una de ellas trabajando con la plataforma de modelado que le sea más necesaria o se adecue más a su nivel de trabajo, y a partir de ahí exportar IFCs, Excel, tablas modeladas, etcétera, todo eso entrando a formar parte de esta misma plataforma. Por tanto, como decía, flexibilidad total en el trabajo interdisciplinar. Siempre va a quedar cosas seguramente manuales que van a poder entrar también ahí dentro. Esto finalmente, dentro de esta plataforma, dentro de este software que hace esta asignación, esta unión de estos códigos que estábamos comentando, se muestra de este modo. Esta es una pantalla que traigo de muestra, donde lo que estamos viendo es cómo en una parte estamos leyendo el contenido del IFC, las clases, los tipos BIM que ha definido el proyectista, tenemos definidas las instancias o las apariciones de cada uno de los elementos BIM, todo esto se lee automáticamente, y en una tercera fase le hacemos la asignación de partidas de obra necesarias para fabricar cada uno de los elementos necesarios en esta obra. Esta asignación de partidas de obra es la que puede ser más o menos manual, a partir de arrastrar y pegar aquí dentro esas partidas de una base de datos, o bien se puede automatizar si se utiliza el estándar ECOP, como veremos en unos momentos. Finalmente, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con esto. Nos encontramos que tenemos un modelo BIM que tiene su información asociada, que tiene su presupuesto también asociado, con su codificación de partidas de obra estandarizada, su descripción, precios, mediciones y los importes. Y además, el software nos permite detectar cuánto BIM hay en este presupuesto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en color verde todas las partidas cuya medición viene leída de los modelos BIM. En un paso más allá del que veíamos antes, todo eso se hace gracias a que cada línea de medición detallada, como ven aquí, cada línea de medición detallada dispone del Git, del código Git generado por el IFC. Por tanto, estamos viendo cómo el código de partida de obra, el código BC3 que estábamos viendo al principio en la primera imagen, que yo he dicho que era un resumen de la presentación, ese código se está uniendo al código Git del IFC. Esta unión es la que permite vincular los dos mundos y a partir de ahí poder trabajar dando mucha trazabilidad y transparencia a lo que está en este modelo. Por tanto, finalmente, cuando yo he hecho este ejercicio, estoy en condiciones de obtener un documento muy interesante, que es un IFC enriquecido con todos los valores de presupuesto. De este modo, y pongo aquí un ejemplo, esto es una imagen de un modelo BIM de otra casa, en la cual hemos seleccionado este muro, y este muro que tengo seleccionado, podemos ver qué partidas de obra en este PSET 5D, estamos viendo qué partidas de obra estamos utilizando. Estamos utilizando una partida de obra de armadura, una partida de obra de moldes o de encofrados, una partida de obra de hormigón, y, por ejemplo, la partida de hormigón estamos viendo que tiene un importe. Este importe es lo que nos cuesta en hormigón este elemento. Pero también tengo lo que nos cuesta en acero o lo que nos cuesta en encofrados. Tengo desglosado el precio, la medición, el precio unitario, el capítulo del presupuesto donde eso está. Es decir, tengo toda la información de presupuesto vinculada en un modelo IFC que yo puedo entregar a mi cliente para que estudie un presupuesto de una manera mucho más clara y transparente. Porque con una herramienta gratuita y con un pequeño entreno puede averiguar qué es lo que está presupuestado en esa obra. No hay por qué darle 50 páginas alfanuméricas que difícilmente va a interpretar. Se le puede dar algo muy fácil, muy comunicativo en ese sentido. A partir de ahí, desde el punto de vista de un entregable en BEP, de los BEP que hacemos en proyecto, ¿qué es lo que podemos pedir que nos presenten en un proyecto? Pues podemos pedir
un archivo BC3 más el IFC relacionado con este BC3, es el ejercicio que hemos planteado al principio, y opcionalmente un IFC enriquecido con la información 5D, lo que acabamos de ver. Esos serían los entregables en un entorno de presupuestos en BIM. Si se utiliza el formato ECOP, que fue justamente el centro de mi ponencia del año pasado, lo que ocurre es algo mucho más automatizado. ¿Por qué? Porque a través de utilizar objetos que están con la información estructurada de acuerdo con ECOP, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, este pilar circular tiene unas partidas de obra ya preasociadas, decididas anteriores al modelado, para que, por ejemplo, hacemos un zoom aquí y estamos viendo que ya hemos seleccionado un código de partida de obra con la unidad de medición y su descripción. Eso va a entrar a formar parte en el modelado del modelo. Aquí vemos ese pilar que hemos seleccionado, ya ha metido dentro del modelo toda esa información de partidas de obra, o en caso de ingeniería, y cuando llegamos a esa pantalla de vinculación que hemos visto antes, hace unos minutos, ¿qué ocurre? Que al leer el IFC, esta plataforma de software detecta que hay estructura de información en estándar ECOP dentro de ese modelo IFC. Con lo cual, al pulsar este pequeño botón que aparece por ahí, inmediatamente y de forma automática se vinculan todas las partidas del proyecto que atañen a cada uno de los elementos, de los tipos de las clases IFC de este modelo. Y finalmente volvemos a la misma relación de trabajo, donde puedo trabajar simultáneamente, en paralelo, con el modelo más mi programa de mediciones. Esto, como os decía antes, nos abre la puerta a la planificación y la certificación. Una vez yo tengo el modelo en BIM, yo puedo hacer mi modelo GAN, pero al lado tengo mi modelo en formato IFC, que puedo ver cómo evoluciona moviendo mi cursor por toda la planificación y sabiendo a una fecha determinada, a esta fecha, qué voy a tener ya construido, qué voy a estar construyendo y qué voy a tener pendiente de construcción. Más allá de esto, podemos ir a la certificación gráfica, es decir, qué lotes de obra hago para ir cobrando progresivamente esa obra, facturando esa obra, mientras se va construyendo. Y en ese caso, en esta obra que estamos construyendo, la cimentación, vemos cómo gráficamente podemos marcar en verde qué es lo que ya está construido y qué es lo que pretendo que me paguen en el próximo mes, por ejemplo, ¿no? Eso lo puedo hacer también gráficamente y puedo dar a mi cliente esta información gráfica. Voy a cobrarte esto, ¿no? Con lo cual volvemos al tema de facilitar la comunicación, facilitar la transparencia, etcétera, ¿no? Y reducir errores, que es muy importante. En este punto me gustaría hacer un pequeño avance, un spoiler, diríamos, de la presentación de una nueva versión de software que vamos a hacer en los próximos días y a la que están todos invitados a través de este enlace, donde a partir de disponer de una medición de un presupuesto, vamos a obtener un análisis simplificado y directo de la huella de carbono y energía gastada en construir un proyecto. Y esto me parece muy importante en un momento en que la lucha contra el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible nos están involucrando a todos. ¿En qué va a consistir esto? Pues va a consistir en que, como vemos en esta pantalla, en el mismo momento en que yo tenga unas partidas de obra que pertenecen a un determinado capítulo, como cimentación, vemos aquí ahora, y tenga su precio, medición y el importe, al mismo tiempo voy a conocer, por ejemplo, las emisiones de CO2 equivalente generadas por cada una de las partidas de obra de este proyecto. De modo que finalmente yo pueda tener las emisiones de cada capítulo y las emisiones de todo el proyecto. Esto es muy importante porque conociendo esos valores yo puedo intentar ver dónde tengo más emisiones y dónde puedo ir a cambiar sistemas constructivos o materiales para hacer una construcción mucho más sostenible. Cuando esto lo puedo hacer, podré emitir unos informes, como el que se está viendo en pantalla, donde para cada partida de obra yo podré mostrar cuál es su medición y cuáles son los impactos que tiene. Al final, ¿qué ocurre? Que yo tengo un IFC, como decíamos antes, ahora enriquecido con información ambiental, con un 6D. Ya no es 5D, sino 6D. ¿Y qué es lo que me encuentro en los PSET 6D? Pues que tengo
el importe total del presupuesto en 5D, pero en PSET 6D tengo el coste energético del proyecto y la emisión de CO2 del proyecto. Eso está metido en el IFC. Pero esto lo estamos viendo a nivel de proyecto. Lo puedo ver también a nivel de cada uno de los elementos. Fijaros en este 6D que está vinculado a este trozo de pared que hemos visto antes de este proyecto. Este fragmento de pared tiene estas emisiones. En conjunto, hemos emitido 3.500 kilos de CO2 o un coste energético de 28.000 megajoules, pero es que además lo puedo tener desglosado por partida. Este elemento está hecho de hormigón, acero, encofrado. Bueno, pues en este caso concreto estamos viendo cómo la armadura se está llevando una emisión concreta, una emisión de 156 kilos. Esto podéis decir, esto es muy sofisticado. Bueno, pero eso está casi automatizado y nos da una información muy importante para hacer una arquitectura o una ingeniería más sostenible. Y eso es lo que ponemos a vuestra disposición, de una forma casi automatizada cuando tenemos ya un presupuesto de una obra. Visual Cost es esta herramienta final que nos permite ver todo esto que estamos ahora observando a través de una herramienta gratuita que podemos facilitar a quien quiera, descargándose de esta herramienta y con algunos ejemplos asociados, que lo que permite es jugar con esos ejemplos a partir de unos modelos BIM en IFC y con BC3 que tienen ya el presupuesto organizado. Y con eso podemos ver cómo funciona la interrelación, cómo podemos sacar provecho de investigar datos sobre el modelo y ver dónde están en el presupuesto esos elementos. O al revés, o ver un elemento de presupuesto en qué sitio del modelo está colocado. Eso es pues, seguramente de un interés pues, elevado para muchos de vosotros, ¿no? Y ahí tenemos un área de visor del presupuesto en BC3, un área de visor del modelo en IFC, que nos muestra la estructura de presupuesto, las partidas de obra y la medición detallada de cada una de las partidas de obra. Hablemos unos par de minutos de trabajo colaborativo. Estas herramientas que os he mostrado son herramientas que pueden trabajar en escritorio, en local, pero también pueden trabajar en la nube. Pueden trabajar en la nube porque a partir de definir una obra, un proyecto, en este caso un proyecto de arquitectura, pero podría ser de ingeniería, ese proyecto de arquitectura se puede llevar a la nube y desglosarlo en distintos paquetes de trabajo para que las distintas disciplinas vayan elaborando su parte de presupuesto. En este caso hemos hecho 3 paquetes, pero podríamos hacer más, y cada uno de ellos trabajan en su parte, elaborando su medición y su presupuesto y trasladándola a un único elemento que está en la nube que nos permite hacer esta medición y presupuesto. Esta plataforma a la que estoy haciendo referencia, TCQ/TCQI, dispone de un número elevado de módulos distintos que pueden resolver distintas partes del proceso de gestión de un proyecto y obra. Y ahí pues, cada uno pues, utiliza los módulos que son más útiles para el trabajo que está desempeñando. Lo dejo ahí como nota informativa. Y con esto termino mi presentación. He intentado condensar mucho los conceptos. Dejo ahí una información, unos enlaces de interés a los programas informáticos, a vídeos de presentaciones que permiten profundizar en los aspectos que yo he ido citando, así como algunos enlaces para estar al corriente de nuestra actividad.